la tan odiada Agenda Global 2030, que aparte este año se firmó el como reacuerdo o compromiso para que llegue hasta el 2045. En general, todo el mundo más o menos coherente pues está en contra de ella. En teoría era para que la gente viviera mejor en el mundo desarrollado. Cuando hablo de desarrollo se refiere a los países desarrollados o en vías de desarrollo. Pero en la realidad, hoy estamos viviendo peor que en el siglo pasado. Es decir, hoy nuestras generaciones están viviendo peor de lo que vivían nuestros padres o nuestros abuelos. No consideran tecnología. Pero bueno, toda esta agenda global, ¿de dónde proviene? Bueno, es apuntado por la ONU, liderado por la ONU, en conjunto con derechos humanos, respetando y mejorando derechos humanos, y el Fondo Económico Mundial. ¿Para qué? Para que la gente viva mejor. Eso se ha trasladado y lo ha firmado diferentes países. Pero ¿de dónde se están basando la agenda global? Bueno, hay 17 puntos SDGs y en español se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible y antes muchas personas le llamaban sustentables o sostenibles. Que ojo, si ustedes ven estos 17 puntos, son maravillosos. Nadie puede discutir contra ellos. Si te digo mejor educación, nadie va a discutir eso. Que en realidad todos los estudios dicen que la educación hoy en día está peor que hace 10 años. O que la gente tiene derecho a tener agua y agua limpia. Me parece que nadie puede pelear eso. Pero en tu país, ¿cuánta infraestructura hay para este objetivo? Ninguno. O muy poquitos. Y es más, a MrBeast, cuando lo hizo gratis en África, fue criticado, atacado, se lo prohibieron hacer. Entonces, el primer problema que tenemos es, pareciera que los países eligen cuál sí y cuál no quieren elegir de los 17. El segundo problema es, claro, suena muy bonito educación o mejor salud. El problema está en cómo los quieren aplicar. Hola, bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. El día de hoy quiero platicar con ustedes de dos muy importantes. Uno, obviamente, el del feminismo. Y el segundo punto que me gustaría que platicáramos es el de eliminar las injusticias. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas sus opiniones. Empecemos por el del feminismo. Si vemos el logo, pues es el símbolo de hombre-mujer al mismo tiempo. ¿Y qué tiene en el centro? Un símbolo enorme de igualdad. Igualdad. Eso era el feminismo. En cambio, hoy lo que estamos viendo es el símbolo de la mujer con un puño. Es decir, están buscando el mejoramiento o el poder absoluto de las mujeres sobre el hombre. Pero según la ONU, según derechos humanos, según lo que han firmado en la agenda global todos los países, es igualdad. ¿Ustedes consideran realmente que tenemos igualdad? Igualdad se alcanzó el siglo pasado, principios de este quizás. Hoy estamos viviendo en misandria. Estamos viendo que hay leyes desiguales en favor de las mujeres, que les llaman leyes de género. Estamos viendo cuotas políticas en favor de las mujeres. Estamos viendo cuotas laborales en favor de las mujeres. En el divorcio siempre el beneficiado es la mujer. La custodia infantil la tiene primordialmente mujeres, arriba del 90%. Y aparte controlan. Y aparte, tanto en el divorcio y en la custodia, el único que tiene que pagar es el hombre. Estamos viendo denuncias falsas. Estamos viendo un sinfín de problemas sociales en los cuales solo se beneficia a la mujer. Entonces, tú en lo personal, y déjamelo en los comentarios, ¿estás de acuerdo con el logotipo? ¿Estamos viendo igualdad? Y además, ¿por qué los gobiernos, el del agua no me interesa tanto, o el de la salud, o el de la educación? Pero el del feminismo sí me conviene mucho tomarlo, ese sí lo quiero elegir. ¿Por qué? Porque recuerden que en el feminismo hay mucho dinero. Una pregunta importantísima. ¿Por qué en todos los países en donde se ha puesto el Instituto de la Mujer, en lugar de mejorar las cifras de violencia hacia la mujer, normalmente incrementan? ¿Se han puesto a preguntar? ¿Es porque son ineficientes ese instituto o ese ministerio? No, es porque entre más datos tienen, más víctimas tienen, más recursos generan. Pónganse a pensar cuántas mujeres hoy en día tienen algún empleo que tenga algo que ver con feminismo.
entre ministerios o por cuotas laborales o porque tienen alguna ONG o recursos. Es enorme la cantidad de dinero que se genera por el tema de feminismo. Además, a nivel comunicación, cualquier político que no sea feminista, pero esa igualdad, ¿a quién le interesa? Por eso es importante que realmente seas feminista o masculinista y peleemos igualdad. Simplemente ve el logotipo. Eso debería ser. Las leyes deberían proteger a los ciudadanos, no hacer diferenciación entre ellos. Cualquier programa social debería eliminarse que apunte solo a uno de los géneros. Deberíamos ayudar a nuestros ciudadanos, a las personas que pagamos impuestos, no a este sector o aquel o este. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Por favor, revisa mi perfil. El segundo objetivo que quiero que veamos y revisemos es el de acabar con las injusticias. En teoría suena muy bonito, claro, ¿no? ¿Quién está a favor de las injusticias? Nadie. Ahora bien, sí le ha gustado mucho a los gobiernos porque, claro, hoy en lugar de igualdad se busca equidad. Entonces, el gobierno o las personas en el poder definen qué es una injusticia, ¿no? Y claro que va muy pegado con el del feminismo, porque entonces básicamente te están diciendo, tú te tienes que fregar porque voy a resolver una injusticia. ¿Qué vemos en América Latina? Que hay cientos de programas sociales para todo el mundo. Pero, ¿y la injusticia hacia el que paga impuestos? O hoy en día, para resolver injusticias, nos están desangrando en impuestos. Díganme un país en donde tengan impuestos relativamente coherentes. Ya todos están sobrecobrando todo. Y entonces estamos eliminando la clase social media. Hay ricos y pobres. Entonces, por eliminar las injusticias, que aparte, quién sabe quién las elige, estamos afectando a otros. Es muy importante que tú revises a qué le llaman injusticias. Les quiero poner un ejemplo. En algunos países están diciendo, los ciudadanos tienen derecho a una casa. Claro, la propiedad privada es vital para cualquier sociedad demócrata y libre. En el momento que se meten con la propiedad privada, ya se vuelve de izquierda, se vuelve socialista, comunista, fascista, lo que ustedes quieran. Eso lo han tomado a como que el ciudadano tiene derecho a que le regalen una casa por parte del gobierno. Pero ojo, el gobierno no saca el dinero mágicamente. Alguien lo tiene que pagar. Entonces, el que paga impuestos o el que consume productos que tienen un IVA, ¿le parece justo que a alguien más le regalen una casa? Es muy peligroso el tema de la injusticia. Tenemos que ser mucho más claros que cuando hablemos de injusticias, hablemos de respetar la ley si ustedes quieren, eliminar algún tipo de burocracia, eliminar corrupción. En eso medio me lo creo. Pero ¿quién define qué es justo y qué no? Ese es el grave problema. Porque entonces cuando juntamos el loguito de feminismo, de igualdad de los sexos o de los géneros y eliminar injusticias, es cuando se crean las verdaderas injusticias. Porque entonces beneficiamos a la mujer viviendo en matriarcado y misandria en lugar de vivir en un verdadero feminismo. Porque, es injusto. Es injusto para ella, no para él. Busquemos la igualdad. Cuando hablemos de justicia tenemos que hablar de igualdad. Y por último, solo para cerrar, recuerden que todos estos objetivos de desarrollo sostenible, en conjunto con la agenda global, en realidad te están quitando tus derechos, tus libertades. Están tratando de, hoy en día, censurar a las personas, eliminar plataformas sociales, de redes sociales, decir, eso es discurso de odio. Ese es un derecho tuyo de quejarte. Yo puedo decir, odio esto, que es mi derecho. Quieren limitarte qué comes, cuánto puedes viajar o a dónde moverte. Cada vez te están cobrando más impuestos. Cada vez las clases sociales se están separando más. Entonces sí es importante que conozcas estos 17 puntos y que te quejes. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.